dinámica elemental de los cuerpos rígidos. Este tema extenso, vamos a enfilar su exploración a través de un concepto clave en la física de la rotación. Ese concepto es el concepto torque, el análogo de la fuerza, para los casos de los movimientos angulares, de la rotación de los cuerpos rígidos. Berkeley, en su capítulo 8, su libro de mecánica, Berkeley Physics Course, volumen 1, hace la siguiente afirmación: la dinámica de los cuerpos sólidos, rígidos, es un tema complicado y fascinante, que quizás constituya la cima de la mecánica clásica, y su parte más difícil. Eso se afirma en este texto. Exploremos a ver qué tanta dificultad hay en expresar algo de la dinámica elemental de los cuerpos rígidos a través de la conceptualización de torque. Torque, no lo olviden. La complejidad del tema torque me lleva a la consulta bibliográfica de los textos referenciales universitarios, y aquí en la última edición actualizada de Robert Resnick, en donde he encontrado, página 419, la siguiente anotación: el tema de los movimientos de rotación de las partículas y de los cuerpos rígidos es razonablemente complicado, hasta tal grado que de hecho el estudiarlo en forma completa está más allá del alcance de nuestro libro. Interesante anotación. Las dos revisiones bibliográficas nos están reafirmando que hay un tema que presenta complejidad y que son difíciles, complicados. Mucho. Torque, del latín torques, de torquere, torcer. El torque consistía en una tira de metal retorcido, bronce u oro, cuyos extremos tenían la forma de topones esféricos. Los guerreros galos y gálatas fueron representados frecuentemente por el arte grecorromano, desnudos y adornados con el torque. Posteriormente el torque se convirtió en condecoración que se concedía a los soldados romanos. En el noroeste de España se han encontrado bellos ejemplares de torques de oro. En un descubrimiento arqueológico de 1869, fue hallado en el interior de una roca la huella de un minúsculo objeto que ni siquiera existía ya, pero que sirvió para conmocionar al mundo científico. Un tornillo de 5 centímetros de longitud que se había consumido durante incalculables milenios. Allí se podían apreciar sus contornos extremadamente nítidos que evidenciaban una rosca perfecta. Este descubrimiento podría retrasar en millones de años la historia del ser humano. Arquímedes enuncia la ley de las palancas y seguidamente exclama: dadme un punto de apoyo y haciendo torque, levantaré el mundo. En la vida diaria se utilizan frecuentemente los momentos de fuerza, torque. Cuando se atornilla o desatornilla una tuerca con una cruceta
queriendo sacar o colocar la rueda a un auto. Cuando se atornilla con una llave inglesa o con el rache de diferentes clases. Aquí estábamos tomando la medida y la presión al tornillo según su dimensión. Este aparato indica aquí en la escala, están indicando aquí en la escala la presión que se le va al tornillo, el torque que se le va a hacer según la calidad y la dureza del tornillo. Nuestro mecánico automotriz ahonda en su información. Esta es una llave de torque que se utiliza para la misma función que se presentó con la de la aguja. Viendo la diferencia en esta es de RH, no de aguja. Esta traquea al momento de dar la presión. Un hombre genera fuerza de torsión con una palanca. Aplicando 100 libras de fuerza a una barra de 5 pies de largo, genera 500 libras de torsión, suficientes para mover un auto. La Mazda publicita su camioneta B1600, destacando el aprovechamiento del mayor torque del motor en lugar de la atención que otras fábricas de automotores le dan al caballaje. Otras aplicaciones prácticas del torque usadas por su didactismo en nuestro laboratorio. Esta es una palanca tipo primer género, más conocida como balanza de brazos iguales. La fuerza a la derecha del eje de giro y la fuerza a la izquierda del eje de giro. En este caso, el brazo de la derecha y el brazo de la izquierda tienen la misma magnitud. Establecemos entonces un par de fuerza
unos momentos equilibrados, obtener brazos iguales, fuerzas iguales. Esta es la misma balanza anterior, con un cambio en la dirección de la fuerza a la derecha del eje del giro. De acá, acá, un brazo, de acá, acá, otro brazo. La fuerza que se hace aquí es esta y la fuerza que se hace aquí es esta. La colega está desviando la dirección de la fuerza acá, de tal manera que este brazo está formando un ángulo, como se puede apreciar sobre el transportador, que nos va a permitir hacer el cálculo de los dos momentos de fuerza, es decir, el torque con la parte derecha y la parte izquierda del eje de giro es este. Al calcular el torque que realiza esta fuerza, que debe al peso del soportador aquí, debemos tomar la decomposición de esta fuerza en la horizontal y la componente vertical. Esta está en la misma dirección del eje de giro, no hace torque. Esta componente de la fuerza esta sí hace torque. Pero si miramos, la que hace torque es esta de acá, esta de acá. Esta componente, esta de acá, no hace torque. Como se puede ver aquí, el torque, definido como R plus F, puede ser la magnitud del vector R por la magnitud de F por el seno del ángulo que ellos forman. Lo podemos mirar así. El brazo R por la componente de la fuerza F seno θ. O si se quiere, la fuerza F, toda la fuerza F, por R seno θ, que es B, el brazo. La investigación en el curso Taller de Física nos llevó a construir el torquímetro como elemento de apoyo didáctico que el estudiante podrá acoplar a su pupitre y experimentar con el concepto torque de una manera más directa.
capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo se mide por un concepto llamado torque o momento de torsión. Esta capacidad que nos habla de la potencia, lo tanto que podamos potenciar una fuerza para hacer girar un cuerpo. Entonces la cinemática de rotación y la dinámica de rotación de un cuerpo rígido tendrá una accesibilidad mayor cuando descubramos caminos que nos los expliquen más fácilmente. La descripción del movimiento de un cuerpo rígido que gira precisa de un análisis. Este análisis para todos los casos está restringido a la rotación alrededor de un eje fijo y dentro de un sistema de referencia inercial. Dar una descripción analítica, manejable matemáticamente del concepto momento de torsión. Para eso nos fijamos en el movimiento del cuerpo rígido, puede ser alrededor de un eje Z. Vamos a hacer rotar ese cuerpo allí. Ese es el más grande. La partícula P se encuentra a una distancia L y está siendo sometida a una fuerza F. Está la partícula. Determinamos un torque como el producto cruz R cruz F. R cruz F. F le da, según la regla de la mano derecha, le da subiendo, le avanza el tornillo de la regla de la mano derecha. Miremos cómo es la magnitud del torque. ¿Cómo es la magnitud del torque? Debe ser la magnitud de R cruz F. Tienes otra que la magnitud R de phi, donde phi es el ángulo que forma F por la división de la posición F. En magnitud, esto así, la magnitud R es el de phi. Si miramos otra propiedad del producto cruz, si no se gira así, sino que se gira así, entonces tendríamos algo como esto. Va repintado. Este es el cuerpo ahora. Estaría F. El torque resulta ser un vector perpendicular al plano generado por E y F. Si giramos así,
Entonces, este torque estará señalando hacia abajo. R, F, así, al contrario. Si lo tomamos así, nos daría entonces R cruz, F, R acá, F acá, R cruz, F, tau, moviendo hacia abajo. Así, R cruz F resulta ser igual a menos F cruz F. En el caso de la dirección de tau, no señalando hacia acá, sino señalando hacia abajo. Otra aplicación de mucha frecuencia el momento de fuerza, donde algunas veces se hace solamente una fuerza del par. La otra es ejercida por la reacción del eje de rotación. Por ejemplo, cuando se abre o se cierra una puerta sobre sus bisagras. Nuevamente podemos apreciar el vector posición R, marcado en la puerta, el vector fuerza, señalado en el brazo de la niña, y el resultado del producto cruz, entre ellos el tau, o el vector torque en la antena. Este es un caso particular donde los vectores posición y fuerza forman en todo instante un ángulo recto. Apreciemos cómo es el torque. ¿Qué hay entre la aceleración angular que gira esa partícula y el momento de torsión torque? Para eso conocemos F sub T de la forma M por A sub T. Tau sabemos torque, que es F sub T por M. Pero también es igual a M a T, que es la fuerza, por M. Esto podemos reemplazar el valor de A sub T por el alfa. A sub T, la aceleración, esta es igual a L alfa. Alfa es la aceleración angular. Así las cosas, tau tiene entonces de la forma M, L, alfa por L. Lo que se nos convierte en M, L cuadrado, alfa. L cuadrado es una cantidad conocida por nosotros como momento de inercia I. Es M, L cuadrado para la partícula que gira. Así las cosas, el torque en últimas se irá entonces I por alfa. Es proporcional a I y proporcional a la aceleración angular. Atornillando una tuerca con una llave inglesa se utiliza el momento de fuerza torque. Aquí el docente da unos detalles deductivos a la expresión analítica que resulta para el torque. Determinamos la distancia que hay desde la dirección de la fuerza, al punto de referencia cero para nosotros, que es el cero para nosotros. La dirección de la fuerza va hacia acá y la perpendicular de esto acá. Este es D. L, la distancia que hay entre el punto de
posición R de F. Miremos entonces las componentes de F ahí y allá. Esta particularmente es F, 0 de phi, y esta de aquí es F, coseno phi. Hace torque F, 0 phi. Entonces definimos torque como E, F, seno de phi. Estamos tomando el punto, estamos programando acá el brazo de, que es el brazo de palanca. Tenemos en cuenta la energía cinética de la rotación. Entonces, miremos a ver cuál sería la rapidez con que se hace el trabajo y su relación con el momento de torsión torque. Entonces tendríamos un cuerpo rígido, el cual vamos a hacer girar alrededor de un punto O. El momento del giro, un segundo después, tendrá ya esta posición. En el punto P aplicamos una fuerza F a una distancia R del origen o el eje de rotación. Aquí tenemos phi, el ángulo que hace F con la dirección de F con la posición al punto donde se hace el torque. Para un ds de desplazamiento originado hacia allá por la rotación, tendríamos un d θ, de tal manera que el ds sería r de θ. Así, por definición de trabajo, tendríamos trabajo que hacemos sobre una partícula perteneciente al cuerpo rígido, sería un diferencial de ese trabajo sería F.ds. ds sabemos que es R de θ. F seno phi, F seno phi, la componente que hace torque, y la componente de la fuerza sobre la trayectoria. Acordémonos que torque tiene la expresión F, RF seno de phi. Así, entonces, el diferencial de trabajo nos quedaría de la forma F, R, seno de phi, que es torque, por de θ. Quedaría de omega tau de θ. La rapidez con que se hace trabajo quedaría tau de θ de t. Si de θ de t, con nuestra cinemática rotacional conocemos que es
la velocidad angular. En última, la rapidez con que se hace el trabajo sería entonces tau omega. O si lo queremos ver también así, el torque sería esto. Es una expresión para torque valiéndonos de la cinética de la rotación, un análisis cinético de la rotación. Si nosotros consideramos una fuerza que actúa sobre un cuerpo, en este caso la hoja que sostengo con mis manos, y la fuerza puedo hacerla acá para hacer rotar esta hoja alrededor de este punto o un eje que pase por aquí, hago esta fuerza y el efecto total será hacer rotar la hoja. Podemos hacer esto. Intentemos rotar esta hoja haciendo una fuerza así. Cuando queremos aprovechar mayormente esa fuerza que le hacemos a la hoja para rotarla, debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea la distancia de la perpendicular que avanza desde la dirección de la fuerza hasta el punto de rotar el cuerpo, nos da un mayor efecto, logramos un mayor efecto. Este gráfico nos ayuda un poco. El cuerpo a rotar es este, cuerpo C, y le aplicaremos una fuerza F, y el cuerpo lo podemos hacer rotar alrededor del punto O. Esta perpendicular de O a B, llamada brazo, es la línea que se genera al trazar la perpendicular a la dirección de la fuerza. Esta perpendicular, formando un ángulo de 90 grados acá. Hemos de definir entonces una cantidad vectorial, se genera por componentes físicas que son vectores, llamada torque de una fuerza, en donde participa la posición al punto donde se aplica la fuerza, el brazo, que es la distancia a la perpendicular de esta línea, y F, la fuerza con que vamos a hacer el torque. Punto angular. El docente demuestra aquí que la rapidez con que cambia el vector, cantidad de movimiento angular,
L de una partícula en el transcurso del tiempo es igual al momento de torsión tau que obra sobre ella. dL de T igual a tau. Resulta natural preguntarse por qué el trompo no se cae. Como el centro de masa no está arriba del punto pivote, evidentemente existe un momento de torsión-torque neto actuando sobre el trompo, debido a la fuerza de su peso. Con toda certeza, el trompo caería si no existiera el giro. Sin embargo, debido a que el trompo está girando, tiene un momento angular dirigido a lo largo de su eje de simetría. Características esenciales se pueden mostrar si nos damos cuenta
sobre su pivote como punto de referencia allí, o cuál de las fuerzas hace torque. Miremos. Si este es el trompo, N, la normal sobre el piso, y el centro masa que está acá, cuyo peso mg, sí hace torque. Entonces, con la regla de la mano derecha, el torque debe quedar en este sentido, formando un ángulo de 90 grados con la normal. Aquí, aplicando la regla de la mano derecha, tendríamos torque debe salir del plano donde está el peso, situado allí en el centro masa del trompo, y R, el punto de referencia, la distancia del punto de referencia de donde estamos calculando el torque. Tendríamos R, F, R cruz F, sale del plano de R y del plano de F perpendicular, sale apuntando hacia acá. Para girar la bicicleta a la izquierda, debemos aplicar un momento de torsión torque, inclinándonos hacia la izquierda. ¿Se han preguntado por qué es más fácil conservar el equilibrio sobre una bicicleta en movimiento que sobre una que se encuentra en reposo? En las tablas vemos varias ecuaciones que se han analizado y que pertenecen al movimiento de rotación, junto con expresiones análogas para el movimiento lineal. En todos los casos, observen la semejanza entre las ecuaciones del movimiento lineal y del movimiento de rotación sobre un eje fijo.